¿Qué tal? Saludos, estimados estudiantes del tercer semestre de la carrera de psicopedagogía. En esta ocasión hemos decidido hacer unos videos de las clases que de alguna forma se han complementado en este primer mes de trabajo de la facultad de la carrera de psicopedagogía. Sin embargo, por distintos factores técnicos, de energía eléctrica, ambientales y circunstancias que ustedes lo comprenderán que también son propias de la exigencia de la vida académica, probablemente algunos estudiantes no tienen información total del material, la experiencia que también algunos de ellos, experiencia metodológica con el docente, podría generar dudas y tener necesidad de un refuerzo. Hicimos estos videos con el propósito de compartir con ustedes actividades que son necesarias para fortalecer la actividad de clase. Entonces, me permito compartir mis láminas que serán el motivo de la clase de hoy. Esta clase ya fue desarrollada en ocasiones en semanas pasadas, pero considero que es menester darle un refuerzo adicional a nuestra tarea en clase. Este refuerzo guarda relación con actividades que ya las hemos realizado, pero que, como les indico, es necesario tener eh, una ayuda visual, una ayuda tecnológica, que la estaremos procesando en estos videos y los estaremos incluyendo a través de Classroom. ¿Por qué utilizamos Classroom? Y esta es una nueva ocasión que me permito reiterar aquello. Porque es una herramienta que me permite más acceso, es decir, me da más libertad de tiempo y de oportunidad de subir una cantidad un poco indeterminada de archivos, pero que nos facilita más que otras plataformas. En este sentido, pues iniciamos la clase de hoy sobre la ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? Es una emoción que todos experimentamos en todo momento, no solamente ante situaciones de amenaza, sino ante la situación regular. La vida común genera ansiedad. Si no tuviéramos ansiedad, estaríamos expuestos a cualquier tipo de contingencias. La ansiedad nos permite reacción, estímulos que nos generan respuesta. La ansiedad, por tanto, es normal hasta cierto punto, pero hay que diferenciar entre temor y miedo. Cuando la ansiedad se provoca de una manera indefinida y hace que el sujeto tenga una tensión extrema, podría convertirse en un temor, pero el temor es hacia algo real, hacia una situación de amenaza a la que usted de alguna u otra manera responde. Pero es diferente al miedo. El temor es hacia un objeto, hacia una situación vivida como real, pero el temor es, perdón, el miedo es imaginario. El miedo ya es una cuestión que está inducida por algún elemento que pudo haber sido percibido como real, pero que se concentró como un fragmento quizás desconcertante, poco solucionable, y se generó una fobia, es decir, un extremo de esta angustia que hace que la persona caiga en una respuesta inadecuada. Partiendo de ahí, surgen los trastornos de la ansiedad. ¿Y qué es un trastorno? Es todo tipo de funcionamiento irregular, sea de la mente, sea del cuerpo, es eso un trastorno, es decir, no está dentro de lo normal, dentro de la regla, dentro de lo que todo el mundo lo hace. Y son causados por distintos factores, genéticos, enfermedades o traumatismos. Hay distintos síntomas para los trastornos de ansiedad. Unos son síntomas físicos, es decir, visibles. Otros síntomas son psicológicos, es decir, fundamentalmente emocionales, sensitivos. Otros son de conducta, es decir, se pueden percibir a través del comportamiento de las personas. Hay elementos de ansiedad que son intelectuales o cognitivos, es decir, forman parte del proceso de adaptación, del conocimiento que las personas realizan, o también de interrelación social. Estos trastornos van de la mano con algunas cuestiones de carácter formativo del sujeto, su educación, su cultura, su idiosincrasia, pero también como producto del estilo de vida.
todo tipo de ansiedad se puede presentar en las personas y todos estamos expuestos de alguna u otra manera a que hayan presencia de trastornos, si no en un momento determinado de nuestra vida, en algún episodio o a lo largo de la vida, estos factores se pueden ir modificando, se pueden ir eh, ampliando o condicionando. Hay enfermedades en donde la ansiedad se hace más evidente, ¿sí? Específicamente, los trastornos de ansiedad reflejan principalmente actitudes que permanentemente son de ansiedad. Usted puede observar a una persona ansiosa a simple vista muchas veces, pero más cuando observamos indicadores de extrema fragilidad, donde ante un acontecimiento las personas entran en pánico, gritan, se desesperan, se movilizan acciones e incluso no se actúa de una manera consciente. Otro de los efectos pueden ser las fobias, que son temores extremos, infundados, y los miedos infundados que ocurren en determinadas personas. Los trastornos de ánimo también generan una enorme ansiedad. En el trastorno de ánimo pueden haber una depresión del sistema nervioso, de la actitud del sujeto, que puede conducir incluso a un estado de depresión mayor o bien a cambios de es- estados bipolares que se llaman, es decir, de ir de un extremo a otro de una condición humana. Por ejemplo, lo maníaco depresivo, lo obsesivo compulsivo. Son condiciones que marcan esas dualidades, esas polaridades extremas. Una de las enfermedades más crónicas y realmente de poca solución es la esquizofrenia. ¿Por qué digo de poca solución? Porque obviamente ya esto ya va a requerir un tratamiento psiquiátrico especializado y no es tan fácil remediarlo. Pero indudablemente cada una de estas patologías va a tener que ser enfrentada dependiendo también de la condición del sujeto. Hay trastornos de la personalidad donde se hace presente la ansiedad, como en los casos de personalidad borderline o límite, o los trastornos antisociales de la personalidad. Otro de los elementos comunes que se presenta la ansiedad son en los trastornos alimenticios, apareciendo como síntomas específicos de bulimia, de anorexia, y muchos de estos pueden convertirse en letales para el individuo porque afectan enormemente su desarrollo cotidiano. También es visible en los problemas cognitivos, especialmente del espectro autista. Como ustedes saben, los niños por lo general generan también estados de ansiedad, de enorme resistencia, de enorme conflictividad y estos son visibles a nivel educativo, a nivel de la relación interpersonal que se establece en las aulas escolares. Se dice que uno de cada 160 niños en todo el mundo actualmente está viviendo síntomas de trastornos muy serios, producto del uso de la tecnología. Estos aparatitos celulares pueden ser probablemente para los niños de distracción lúdica, pero hasta cierto punto también limitan la capacidad de acción efectiva que tengan estos niños en su desarrollo. Por tanto, se incrementan casos especiales de hiperactividad o simplemente de un mundo alejado de la realidad como es el autismo. La ansiedad, como les decía hace un momento, es un estado de reacción normal y que hay que saberlo enfrentar, que hay que saberlo dilucidar, que ustedes de alguna u otra manera han sabido tener en algún momento de la vida. Todos hemos pasado por situaciones de ansiedad y pasamos y seguiremos pasando por situaciones de ansiedad. No es que eso sea ni bueno ni malo. El problema sí sería cuando perduran las condiciones de ansiedad por mucho tiempo, llámese semanas, llámese meses. En ese sentido, ya la ansiedad se desborda del espacio de contención. Y obviamente, al hacerlo así, pues las condiciones del sujeto se deterioran. Las cuestiones emocionales se ven afectadas notablemente.
Cuando se convierte en un trastorno, el miedo se apodera de esa persona. Y eso se nota en su comportamiento, en la vida familiar, en la vida social, y vemos a ese sujeto sin necesidad de tener nosotros una visión clínica, vemos que se desbordan emociones de manera irregular y todos los días y en cada momento y en cualquiera de sus decisiones observamos que hay personas que tienen un comportamiento totalmente inestable y cargado de emociones, cargado de ansiedades. Estas condiciones son visibles en la actitud corporal, en los gestos, en la palabra, en las limitantes que generan el trabajo, en el deterioro de las relaciones interpersonales. Entonces, no es extraño observar y determinar que una persona está con altos niveles de ansiedad porque sus manifestaciones, de hecho, son expresas. Y en realidad las personas que se atraviesan estos trastornos, por lo general, expresan miedos intensos, condiciones de angustia persistente y episodios que de alguna u otra manera les conduce a un estado emocional muy intenso, como por ejemplo los ataques de pánico. El pánico y la ansiedad son difíciles de controlar. En muchas ocasiones requiere medicación, pero ojo, mucho cuidado. No toda medicación es accesible o es adecuada para todos los individuos. Las personas que medican son los médicos y en este caso de enfermedades mentales los psiquiatras. Pero si usted ya llega a ese nivel de tener que ser medicado o conocer que alguien se está medicando, hay que saber respetar la disposición médica, no automedicarse. Es decir, si me enviaron media tableta a las 10 de la noche para tomarla, es porque tomar una tableta entera me va a ser perjudicial. Si le dijeron un cuarto de esta tableta es la dosis cada 8 horas, eso será hasta que dure el tiempo que me dice la receta médica. ¿Qué hace la gente? Se automedica. Con esta misma receta voy, como me hizo bien, voy 15 días después y sigo en la receta y un mes después con la misma receta compro. Eso genera un riesgo enorme porque a la larga se reproduce en complicaciones más serias, porque no están organizadas, no están direccionadas por el facultativo, por el médico o por el psiquiatra. La ansiedad, como les decía hace un momento, se puede presentar en formas de ansiedad generalizada, como un trastorno de ansiedad social, de fobia, de rechazo a las personas, o fobias específicas, es decir, miedos específicos a las cucarachas, a la oscuridad, al cuco, a los deberes, a personas determinadas, a desconocidos, miedo a las agujas, miedo a distintas formas. Las fobias o los miedos tienen tanta variedad que sería inútil describirles unos pocos nada más porque en realidad